Pero como decía, tenemos mucho para conversar, un fin de semana cargado. Recordemos que el sábado, el 28 de junio, cada 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBT. Digo Día Internacional porque aquí a nivel nacional es otra la fecha, pero esta fecha particularmente tiene que ver con la conmemoración de los disturbios en Stonewall, en Nueva York, Estados Unidos, que ocurrieron en el año 1969 y que estos hechos marcaron sin lugar a dudas el inicio del movimiento de liberación homosexual. Recordemos que ese día hubo una redada policial en un pub en Stonewall, situado en el barrio de Nueva York, y como respuesta precisamente surgieron de forma espontánea diversas revueltas y manifestaciones que pretendían protestar contra un sistema que por aquellos años perseguía a los homosexuales. Y estos disturbios, junto con otros hechos que ocurrieron luego de esta redada policial, son considerados como las primeras marchas, las primeras muestras de lucha del colectivo homosexual en Estados Unidos y en el resto del mundo. Me parece que es una fecha que nos invita a reflexionar porque no estamos en un contexto cualquiera, y esto lo hablo precisamente a nivel internacional, porque en distintos países tenemos el avance de gobiernos de derecha que, como todos sabemos, recortan los derechos y fundamentalmente atacan al movimiento LGBTIQ+. Y en este contexto tenemos que hablar de las distintas políticas que se llevan adelante, de los ataques de odio, porque estos ataques de odio, bueno, lo estamos viendo con mucha fuerza aquí en nuestro país, luego de los distintos ataques por parte del Ejecutivo, pero no son hechos aislados tampoco en otros países, y fundamentalmente en Europa. En toda Europa hay muchísimos de estos crímenes y de estos ataques. Y cuando hablamos de políticas públicas hacia las diversidades sexuales, muchos países han avanzado en las políticas, pero también muchos retrocedieron con el avance de estos gobiernos. Me parece que hoy aquí, más que nada, queremos compartir muchísimo material. No sé si quizás nosotros somos las personas indicadas para hablar de ello, pero por eso queremos compartir las voces de las personas que lo viven y las personas que lo militan, porque hay distintos activistas en el colectivo LGBT que pelean día a día para que esos derechos sean respetados y para que no se vulneren. Y bueno, tenemos mucho material para compartir, pero en primer lugar les quiero comentar sobre un documental que seguramente muchos de ustedes vieron. Se llama Discursos de Odio, precisamente. Es un documental de Canal Encuentro que se compartió en el 2023, el 28 de octubre de 2023, más precisamente, y que cuenta con la conducción de Ana Cacopardo. En este documental ella habla con distintas personas sobre el avance de estos discursos de odio, si bien no está centralizado en el colectivo LGBT, sino que habla en general de estos discursos de odio. Hay una parte que está centrada en ella y habla con distintos activistas. Yo quiero comenzar compartiendo con ustedes uno de los fragmentos de esta entrevista que realizaba Ana con Alma Fernández. Alma Fernández es activista de derechos humanos, especialmente en la defensa de los derechos de las personas travesti trans. Es la primera empleada trans en el Senado de la provincia de Buenos Aires, que esto es posible también gracias a la ley de cupo laboral. Y acá hago un paréntesis, porque como lo hemos dicho en otras oportunidades, fíjense que las personas travesti trans necesitaron de una ley para tener un cupo laboral, que esta ley lo que plantea que es el 1% de los cargos públicos tienen que estar destinados a personas trans. Si uno lo piensa, una persona heterosexual no necesita una ley para acceder a un cupo laboral. Entonces acá está la primera diferencia que queremos marcar. Vamos a compartir un fragmento de esta entrevista. Lo que le preguntaba la conductora Ana era cuáles fueron esas palabras que más le dolieron a ella. Y Alma Fernández respondía de esta manera.
Alma, ¿cuáles son las frases que más dolieron, las que escuchaste, con las que creciste? Con las que más dolieron fue travesaño, putos, la frase que más me dolieron fue, no hay alquiler. Sí, vale 100, pero subió a 150. No son mujeres, ¿no? Pero desde la palabra travesti, burla, ¿no? Tuvimos un humorista gigante, bello, que todos aman, usaba la palabra travesaño para referirse a lo distinto, ¿no? Para mí, un crimen de odio es todo lo que se construyó de la palabra travesti. Con el tiempo pudimos resignificar esas palabras. La lucha que dio el colectivo travesti trans en estos tiempos de democracia hizo que se cambiara un poco esa mirada. ¿Qué frases aparecen que te impactaron? Narcomenudantes, prostitución, noche, clandestinidad. Son dolientes, pero muchas veces las actitudes y los gestos de las personas también son dolientes y también es un crimen de odio que no existe, ¿no? Subirte a un colectivo y que haya dos asientos sueltos, que te sientes en uno y que las personas no se quieran sentar al lado tuyo, ¿no? O que no te dejen pasar en un baño, ¿no? En lo laboral, que no entiendan la exclusión de las personas trans, la expulsión, de que hubo que construir una ley, tuvimos que escribir una ley, impulsarla, que se logre seguir un legado. Muchas veces nuestras construcciones, nuestras identidades están como orientadas a alejarse de eso, a negar esa originalidad. El activismo o la lucha por los derechos humanos a mí me enseñó a apoderarme de eso, a resignificar estas raíces, estas caras, estos rasgos. Y hoy que soy una adulta sobreviviente, me estoy reconciliando con ese niño que supe ser, ¿no? Alma. Escuchábamos ahí partes de las palabras de Alma Fernández. Hoy, como dice, se está reconciliando con ese niño que supo ser, pero marcaba aquí las palabras que suelen utilizar las personas para relacionar a las personas trans, por ejemplo, la prostitución, y palabras que son muy dolientes, más que nada para ellas cuando lo escuchan de algún cercano o de algún desconocido, por supuesto. Uno piensa también rápidamente lo que es el impacto y la cantidad de cosas de situaciones que genera, tanto a nivel subjetivo, lo más, desde lo más personal, ¿no? lo más íntimo de uno, como las consecuencias en actos que ocurren respecto de esto que hemos denominado ya hace un tiempo los llamados discursos de odio, ¿no? Y pensás en, lo hemos comentado ya en nuestros programas, lo que han sido femicidios, travesticidios, situaciones muy tremendas como dolorosas, ¿no? Digo, no por remover, pero uno piensa que hubo situaciones en las cuales personas que han querido matar a parejas lesbianas, a chicas trans, y la situación era que repetía algún discurso o profería algún discurso de odio, algún insulto, y acto seguido querer matar, o se recuerdan el caso de los incendios en algunas casas. Donde ese intento se convirtió en un asesinato, porque recordemos que, claro, por ejemplo, en la pensión de Barracas fallecieron 3 mujeres a causa de este ataque de odio. Digo, y es un contexto en el cual no está exento que ven esto desde a nivel nacional, se complementa el discurso violento que tienen del presidente para abajo, digo, pasando por todos los estamentos del Estado, ¿no? El presidente que dice las barbaridades que dice,
tenés a un tipo que está al frente de ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que las declaraciones que tuvo, lo dijo la madre de Ian Mocho en una reunión que tuvo, a ver, perdón, pero es lo que dijo el tipo, lo cito a él, que lo que le respondió es, bueno, si tenés un hijo con discapacidad es tu problema, no es el problema del Estado. Tenés una tipa como Sandra Petovelo que en su función dice, en esta actitud, ¿no?, de calar sobre la estigmatización, de decir, no, yo no le voy a dar comida a los que se la roban, no, una referencia a las agrupaciones sociales. Digo, desde distintos sectores del gobierno nacional, en todos lados hay una política de ajuste acompañado de un discurso de odio que es muy, muy grande. Y en esto que refiere a géneros, diversidad, bueno, ni hace falta, porque de verdad que ni hace falta recordar cuáles son las cosas que presidentes o líneas principales tuvieron, ¿no?, en ese sentido. Y remarco que no hay que desprender, así como hemos referido muchas veces a la violencia que ejerce Patricia Bullrich desde su sector de seguridad, que este discurso viene todo el tiempo acompañado de un ajuste económico. Pero bueno, no para detenernos en la beta económica, pero sí porque este combo odiante que nos ofrece el gobierno viene así, ¿no? Con sus líneas nacionales, con su ajuste económico, pero es muy interesante lo que en este caso comenta esta activista, porque abre toda una dimensión, ¿no?, de cuál es la situación real de lo que se atraviesa, de lo que se vive, del impacto que genera, y que no es nada más un chiste o un meme que hizo el presidente, ¿no?, sino que tenés consecuencias y afectaciones reales en la cotidianidad. Exacto. Y precisamente en base a lo que comentaba Alma, lo que le preguntó también Ana Cacopardo es cómo resignificar esos insultos, cómo resignificar el insulto que o los distintos insultos que van recibiendo. Y Alma contestaba de esta forma. Lo que me interesaba preguntarte, Alma, es ¿cómo fue ese proceso? Porque fue personal y colectivo de resignificar el insulto, de pensar en torno a cómo los discursos de odio atravesaron vuestras vidas desde las niñeces. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo fuiste haciendo vos? Muchas veces resignificar la palabra travesti trans fue reclamar, pero aprendí que también fue estudiar, fue trabajar, fue vivir más allá de los 35 años o que solo el 1% de mi colectivo llega a los 60. ¿No? Y resignificar es tan amplio y tan complejo y tan infinito para mí como la identidad. Yo todavía estoy resignificando. ¿Cómo te gusta autodefinirte? Travesti, siempre. Díganme travesti. Bien, cuánta claridad en las palabras de Alma. Y fíjense cómo ella remarcaba llegar a vivir más allá de los 35 años, porque no nos olvidemos que las personas trans tienen una expectativa de vida de 30 años. En muchísimos casos no superan esa edad. Y ella decía, muy pocas personas pueden llegar a los 60 años, por ejemplo. Y mencionaba que ella es la primera persona trans en acceder a un cargo público en el Senado, por ejemplo. Y esto fue posible gracias a la pelea del colectivo, gracias a las luchas que se fueron conquistando, y entre ellas la ley de cupo, la ley 27.636 de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros, Diana Zacayán y Loana Berkins, precisamente, que son dos grandes referentas, han sido dos grandes referentas en esta lucha del colectivo, y como decíamos, esta ley lo que establece es que un cupo mínimo del 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional sean para esa población. Pero no solamente la ley de cupo laboral, podemos mencionar un montón de leyes que se fueron conquistando con los años, la ley de adopción, la ley de matrimonio igualitario, que logró que tardó
muchísimo en conquistarse, pero que fue un gran logro cuando muchos otros países ya la habían conquistado, por ejemplo, ya que hablamos de a nivel internacional. Ahora, más allá de que pueda sonar como un comentario muy general, ¿no? Lo que voy a decir, pero esta cuestión de cuando ese es el discurso público, en la discusión política pública, es de algunos sectores, ¿no? Es, bueno, no hay que insistir tanto con estas cosas porque no te podés pasar de rosca con el feminismo. No, Claro. no te podés ir de mambo con lo que son las cosas de género y diversidad. Digo, y ato este discurso porque hay un sector, ¿no? de los autopercibidos nacionales y populares que a partir de hacer esta elucubración son también los que terminan con un discurso demasiado anacrónico que hasta atrasa algunas discusiones, ¿no? En esto de hacer de forma muy una acusación muy con un tono macartista, ¿no? De esas son cosas de progre. Como en realidad, digo, todo esto que fuiste enumerando, una ley, de cuándo tiene que ser el cupo, referentes históricas como Luana Berkins, que por ejemplo recién la mencionabas, los videos que venimos viendo y escuchando, que hablan de dimensiones en el plano personal, pero también en el plano laboral, pero llegamos a hablar de expectativas de vida, incluso. Y expectativa de vida, y lo volvemos a remarcar, que en este contexto que estamos atravesando, se acorta por desfinanciamiento, pero también porque no sabes si el caldo de odio que se genera termina en hechos de asesinatos muy tremendos. Entonces, a contramano de cierto discurso de no se tienen que pasar de rosca con esto, fíjate que estamos hablando de reconocer derechos, pero algo fundamental, que recién lo decían en el video, que es tu propia identidad, ¿no? Algo tan elemental, pero tan esencial para una persona. Cierro tirando un último palito. No es, por ejemplo, que en algún momento al frente de todo se le fue la mano con el Ministerio de la Mujer, sino que tendría que haber puesto más guita ahí. Claro. Tendría que haber hecho una inversión mayor, ¿no? Porque con un presupuesto magro y con una experiencia que no fue la más la mejor, ¿no? Si no, no llegaríamos a Milei presidente. Pero la cantidad para celebrar y rescatar la cantidad de discusiones que se abrieron, ¿no? Así que para continuar, ¿no? Analizando y profundizando realmente cuáles son esos derechos que faltan conquistar y discusiones que faltan dar y profundizar, ¿no? Exacto, y en este avance que íbamos mencionando de distintas políticas públicas o de distintas legislaciones, es imposible no mencionar tampoco la Ley de Identidad de Género, que fue un gran paso en el país, promulgada como la Ley 26.743, que lo que establece precisamente es el derecho al reconocimiento de la identidad de género, autopercibida, y que permite, por otro lado, a las personas trans realizar el cambio registral de nombre y sexo en sus documentos personales sin necesidad de procesos judiciales ni de un diagnóstico médico. Este fue un gran avance que hoy también es atacado, como también el acceso a medicamentos. Recordemos que dentro de las políticas públicas que hacen a los derechos de las diversidades sexuales, entre ellos está el acceso a la salud. Y en este sentido quiero compartir otro audio con ustedes, forma parte del mismo documental que mencionábamos recién, de los discursos de odio. Es otro el interlocutor en este caso, es Lucas Fauno, muchos lo conocerán, es periodista y activista LGBTQ+. Y respondía precisamente a una de las preguntas de Ana, pero quiero que presten muchísima atención a las palabras de Lucas,
porque más allá de lo que nosotros le podamos decir, creo que la claridad con la que él habla explica todo. Lo compartimos y después lo analizamos. Lucas, vos sos periodista, guionista y activista. Das una disputa en el territorio de la política, de las calles, de la institucionalidad, pero también la das en el territorio de las redes. ¿Qué pasa ahí con los discursos de odio? ¿Qué recibís? ¿Cómo los podés desarmar? Mira, por ejemplo, cuando estoy en redes sociales, a través del tiempo he intentado aprender qué es lo más efectivo. Por ejemplo, a mí me llegan muchos insultos, muchos ataques y... Por ejemplo, me llega mucho esta idea de, al ser una persona viviendo con VIH, esta idea de sos un puto sidoso y hay que mantenerte y hay que pagarte la medicación. Supongamos que me lo dice Pepito X21. Yo no le voy a responder a una persona. ¿Por qué? Porque este debate precipita sobre toda una sociedad. Entonces mi respuesta no va a ser unidireccional a Pepito X21. Mi respuesta va a ser a toda persona que pueda dialogar con esto. Retomemos. Te pago la medicación a vos por sidoso. No. Se llama sistema de salud pública. Y es algo que te abraza a vos, Pepito, y es algo que me abraza a mí. Que yo, como persona viviendo con VIH, tenga acceso a una medicación, me convierte en una persona VIH indetectable. Lo que significa que yo no puedo transmitir el virus. Por lo tanto, Pepito, que el Estado me dé a mí la medicación, te cuida también a vos de que el virus no siga expandiéndose. Y esto no dialoga con esta persona y conmigo, dialoga con toda la sociedad. Por eso es urgente que cuando hablamos de odio, hablemos y pensemos de dónde nace esto, de por qué hay odios y por qué hay espacios políticos, sociales, religiosos, que legitiman que a mí se me ataque. Fíjate que qué claro lo explicaba Lucas, se llama Sistema de Salud Pública y precisamente garantiza que puedan tener un tratamiento. Él es una persona que convive con el VIH como muchísimas personas que hoy se ven afectadas porque no se les entregan los medicamentos que necesitan. Pero también pensaba en el comienzo de la enfermedad, porque él en un momento dice que los catalogan como sidosos. ¿Cómo olvidar cuando todavía no se conocía que era el VIH y que se hablaba de la peste rosa? ¿Y cuántas personas fallecieron porque precisan por el desconocimiento, porque no había políticas públicas? Y así como aquí marcamos las cosas mal que se hacen, también marcamos las cosas buenas. Y eso fue parte de un gobierno al que le interesaba invertir en la salud pública. Hoy estamos con un gobierno nacional que desfinanció completamente estos programas, que recortó el 76% de los fondos para los medicamentos de VIH y de las infecciones de transmisión sexual, que son muchísimas. El hecho de ir a un efector público y no tener acceso a un preservativo, por ejemplo, que en otros momentos se entregaba, bueno, todo esto hace parte del ataque del gobierno nacional a las políticas públicas hacia las diversidades sexuales. Por eso me parecía muy importante compartir el fragmento de Lucas, porque como decía, más allá de lo que nosotros podamos comentar, ellos son activistas, lo ven diariamente y lo explican con una claridad que no hace falta agregar mucho, me parece. No, yo me quedé pensando si esto último que comentaba de cómo hay un sector político que en su manera de actuar y de proceder legitima un ataque hacia, bueno, él decía hacia mí, ¿no? Pero como refiriendo más en colectivo, ¿no? Y es muy, digo, su cierre es tan interesante como contundente, esto de decir, hay un sector político que legitima que a mí se me ataque. Y cómo no pensar en todo esto que comentaste hasta recién, ¿no? El sistemático de financiamiento, pero la justificación. Creo que acá también está
para ahondar en este análisis de esta crueldad de Estado que hay, ¿no? Cómo hay una justificación para ese recorte. Y ahí también esto de, bueno, si te lo estoy recortando es porque no sos merecedor de algo, ¿no? Es porque no hiciste suficiente mérito. Digo, no por irnos muy por las ramas, pero hasta la semana pasada lo que analizamos es capítulo de reforma laboral y previsional. Ujú. ¿Cuál fue la gran excusa de las AFJP de su momento? Primero, que las jubilaciones eran deficientes, eran bajas, lo cual es verdad, pero hubo un Estado que se encargó de ajustar hasta decir que lo público era inservible. Pasamos al sistema privado y en su momento, ¿cuál fue la excusa? Y después también para cuando se sale de ese tipo de sistema, la excusa de un sector del poder económico concentrado era que se hizo después carne en algunos discursos públicos, era, bueno, pero vos no aportaste lo suficiente. O sea, ¿por qué ahora todos te tenemos que pagar una moratoria? ¿No? Bueno, o sea, yo no veo a la gente muy escandalizada todos los días preguntándose por qué pagamos una deuda que estatizó la dictadura, ¿no? Digo, y no nos andamos preguntando eso, y si nos sale más fácil preguntando, ¿por qué le pagamos a tal cosa? Digo, ¿por qué le pagamos? No sé, ¿por qué le estamos pagando el correo a Macri? Digo, no nos preguntamos eso todos los días, por ejemplo. Bueno, pero volviendo a esto, no para irme por las ramas, sino para, digo, cómo esta elucubración de discursos de odio que eligen casi como un blanco a quienes van a atacar día a día. Creo que toda esta discusión y el plano, ¿no?, que abren estos militantes de forma muy, muy clarita, es decir, che, hay algo más, ¿no?, que solo mirarlo desde la óptica de si genera o no genera un déficit fiscal, ¿no? Hay un sector de la población que lucha por su identidad, y en eso, por supuesto, un reconocimiento de los derechos. Cierro con esto. Podrá parecer muy burdo o muy tirado de los pelos, pero en algún momento, esto que a lo mejor hoy nos resulta tan light de, no, bueno, yo voy a votar, no, si quiero no voto. Bueno, a ver, paremos la pelota un segundo. En algún momento, el hecho de siquiera sugerir que uno tenía ganas de ir a votar, era motivo de que el Estado te fusile. Entonces esto que tenemos tan normalizado, a lo mejor lo tenemos normalizado porque encima, bueno, ¿qué me importa? ¿Me entendés? Pasó hace 100 años cuando yo no existía. Sí, bueno, pero hubo una violencia de parte del Estado por no reconocer ese derecho. Digo, entonces, ¿por qué quienes se mantienen con cierta indiferencia, por qué no abrir, ¿me entendés?, un poco la cabeza a una cantidad de debates que hacen ni más ni menos a la identidad y al derecho de una persona? Totalmente. Y bueno, nosotros fíjate que abríamos el comentario hablando del avance de gobiernos de derecha a nivel internacional y cómo esto afecta a lo que son las políticas de género y de diversidades sexuales. Y en este contexto, para el comentario de hoy, le pedimos a una colega, a Julia Moscatelli, recordemos que ella es comunicadora, periodista especializada en género y en diversidades, y le preguntábamos precisamente cómo y de qué manera afecta el avance de estos gobiernos de derecha hacia lo que son las políticas públicas orientadas a las diversidades sexuales. Y Julia nos respondía lo siguiente. Compartimos el primer audio. Me parece también que hay que pensar este 28 de junio por fuera de los eslogans del Love is Love, Amor es Amor. Bueno, con respecto al avance a nivel internacional de gobiernos de derecha, perjudica notablemente a personas del colectivo de la diversidad sexual, obviamente porque se quita todo tipo de programa proclive a fortalecer los derechos básicos, ¿no?, que tienen que tener todas las personas, como acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a un trabajo,
Aquí con este actual gobierno se han dado de baja 13 programas, al margen de que desde el principio de la democracia a la fecha habíamos tenido siempre algún tipo de secretaría de género, bueno, distintos niveles, ¿no? Bueno, es la primera vez desde la apertura democrática que no tenemos ninguna oficina específica dedicada a las políticas públicas de género y diversidad. Bien, 13 programas se dieron de baja con el gobierno nacional, bien lo destacaba Julia Moscatelli. Y si hablamos, por supuesto, de lo que son políticas públicas hacia las diversidades sexuales, ahí enunciaba algunas, por ejemplo, el acceso a la salud, como veníamos detallando, claro, el acceso a la educación, el acceso, bueno, a medicamentos que hace parte, precisamente, que forma parte del acceso a la salud, el acceso a políticas que garanticen la identidad de género y la no persecución. Por supuesto que acá podríamos analizar muchísimas de ellas, pero me quedo con este dato que nos brindaba Julia de que 13 programas se dieron de baja y que hoy no hay una oficina a la cual acudir. Eso ya habla por sí solo. Otra de las cosas que nos comentaba también Julia, y ya te pido el audio número 2, es cómo pensar precisamente este 28 de junio. Recién escuchábamos una parte, ya hablaba de Love y Loss, pero bueno, lo compartimos y lo analizamos. Me parece también que hay que pensar este 28 de junio por fuera de los eslogans del Love is Love, amor es amor, porque la diversidad sexual atraviesa todas las políticas públicas. Uno no es gay, lesbiana, trans solamente cuando conoce a una persona o en cuanto se sienta de una identidad diferente a la asignada al nacer. Uno es gay, lesbiana, trans, en todos los aspectos de su vida, en un trabajo, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación y demás. Entonces, bueno, hay mucho discurso falso, ¿no? De querer incorporarlo de la ideología de género, que ya lo vemos viendo, ¿no? Hace bastante, hay identidades que molestan un poquito más que las otras, hay que ver, ¿no?, qué pasa con el respecto también al matrimonio igualitario, hay matrimonios que molestan más que otros y hay expresiones de género que también molestan más que otros, ¿no? Mejor que no se note, y si no se nota y forma una familia, bueno, quizás un poco mejor, ¿no? Pero bueno, acá no se trata de esconder absolutamente nada, sino justamente de que no se vulneren los derechos humanos. Hay matrimonios que molestan más que otros, nos decía Julia, y hay identidades de género que molestan más que otras. Y es inevitable no recordar los distintos ataques, por ejemplo, entre otros funcionarios del gobierno, del vocero presidencial Manuel Adorni, que no pierde oportunidad para ello, o cómo olvidar, por ejemplo, los discursos de Javier Milei en el foro de Davos, que motivaron precisamente lo que fue la marcha del orgullo antifascista y antirracista que vivimos en el mes de febrero, entre otras movilizaciones que hubo, por ejemplo, pero que dan cuenta de esos ataques sistemáticos. Y lo que también le preguntábamos a Julia, por último, es cómo construir lazos sociales en este contexto tan complicado. Bueno, nos respondía de la siguiente manera. Construir lazos sociales siempre yo creo que de la manera desde la pertenencia, ya sea a un partido político, desde el compromiso fundamentalmente. Pero no solo el compromiso de porque yo no necesito, porque el otro también lo puede llegar a necesitar o lo va a necesitar, ¿no? Militancia política, gremial, una organización barrial, desde el debate, desde la crítica, ¿no? Esto lo hemos visto y lo hemos visto sobre todo en lo que fue la última elección de la Reforma, aquí en la provincia, ¿no? No se debatió absolutamente nada, la gente no sabía que iba a ir a votar. Entonces, bueno, me parece que es eso, ¿no? Recuperar la palabra con el otro, la discusión en el buen sentido, en el sentido crítico. Entonces, de ahí se van a ir formando ciertos lazos sociales que de algún modo
amortigüen la atrocidad que estamos padeciendo ya, ni siquiera viviendo. La palabra es padecer, porque el gobierno, el ejecutivo nacional se padece. Entonces me parece que viene desde ahí, desde el compromiso por el otro, ya sea desde lo mínimo hasta lo máximo. También es muy difícil desde qué posición habla uno, ¿no? Desde dónde se enuncia. Si yo me enuncio desde clase media, universitaria, viviendo en el centro, ¿cómo también le puedo exigir a una persona que vive quizás en un barrio mucho más vulnerado, que tiene que tener 3 trabajos para llegar a fin de mes? Bueno, me parece que esa pregunta, la militancia en todas sus instancias, se la tiene que hacer. Eso es fundamental para reconstruir los lazos sociales. Ahora, Julia mencionaba recuperar la palabra con el otro, algo que puede parecer muy sencillo o que no tendría que estar en discusión, y sin embargo hoy se pone nuevamente en discusión esto, recuperar la palabra con el otro, algo tan esencial, tan fundamental. Y bueno, esa escucha es importantísima a la hora de construir lazos sociales. Hablábamos, vuelvo a lo que decíamos al inicio del programa, del avance a nivel internacional de estos gobiernos de derecha, y precisamente uno de los epicentros en Europa de una masiva marcha en este contexto de la marcha del Día del Internacional del Orgullo LGBT se dio en Hungría. ¿Y por qué menciono precisamente Hungría? Más precisamente esta marcha fue en Budapest, porque en Hungría hay un gobierno al frente de ultraderecha y hace muy poquito atacó con una ley que prohíbe precisamente este tipo de movilizaciones. ¿Qué fue lo que se aprobó en marzo? Bueno, una ley que avala la prohibición de eventos públicos que puedan, dice el gobierno, poner en peligro el desarrollo considerado como adecuado de los menores de edad. Para la gestión actual de Hungría, los menores no deben estar expuestos a la homosexualidad y a la transidentidad, a lo que califican de depravación. Bueno, conceptos que nos llevan mucho a nuestro gobierno nacional, al gobierno de Javier Milei, esas expresiones. Y bueno, y en este contexto la marcha fue multitudinaria. Esta ley no logró frenar a la gente. La organización convocante contabilizó unas 200.000 personas que marcharon el día sábado en la Marcha del Orgullo, diciéndole no a las políticas del gobierno ultraderechista de Víctor Orbán en Hungría. Según una encuesta de Ipsos, en 26 países publicada este mes, solo el 30% de los húngaros apoyan la idea de que las personas LGBT puedan asumir su orientación sexual o identidad de género en cualquier circunstancia. Y esto no es un dato menor, porque hace precisamente a esas políticas y a ese ataque del gobierno de Hungría. Por eso me parece importante destacar esto, que más allá del avance de este tipo de gobiernos, la población sigue saliendo a las calles, sigue reclamando por su derecho, y vuelvo a repetir, contabilizaron unas 200.000 personas, que es enorme, y en un contexto de un gobierno que ataca no es algo menor, no es algo para pasar de largo. Ahora, me quedé reflexionando esto último que nos comentaba Julia en el audio, de volver, o mejor dicho, que el debate en las distintas militancias se vuelva a tomar, ¿no?, con la dimensión y con la magnitud de lo que esto implica. Bien las distintas movilizaciones, como las que hubo en Hungría, como las que se organizaron en su momento aquí en Argentina, pero también a nivel mundial, recordarán que por esos días en muchos puntos de todo el planeta Tierra hubo grandes manifestaciones de que esto es un debate político. Vuelta, ¿no?, para reflexionar que lejos de ser un reclamo sectorial o aislado o sobreideologizado, ¿no?, que termina siendo un poco la punta de estos gobiernos
ultraderechistas como los de Orbán, como los de Milei, ¿no? Que te lo terminan reduciendo a, bueno, es un grupito de personas que jode demasiado, merecen odio y ajuste. Bueno, muy por el contrario, ¿no? Así que me quedo reflexionando de esto de vuelve a ser, digamos, volvamos a poner en inscribirlo en un debate político, ¿no? En un debate militante, que, como tantas discusiones, también enfrenta lo que son estos gobiernos, en muchos casos, ya hay que decirlo, con una fuerte afinidad con fascismos a niveles mundiales. Digo, así que bueno, ¿no? Esto de que cobre ese carácter político que tiene la discusión, y que en las militancias, ¿no? Lejos de a lo mejor hacerlo, viste, así medio de costadito, ¿no? Decir, bueno, che, es de las tantas discusiones que hay que dar, porque estamos en una oleada nacional y mundial de gobiernos que arrasan entre odio, represión y ajuste económico. Que va todo de la mano. Claro. Por eso en estas fechas me parece que es más que importante, digo, la fecha te invita a reflexionar. Bueno, tenemos muchas cosas para reflexionar. Hubo muchas conquistas que hoy están en peligro, muchas conquistas que se destruyeron, pero aún así el colectivo LGBT va a seguir adelante. Vamos a seguir luchando por las políticas públicas que son obligatorias y que en muchos casos salvan vidas, porque esos crímenes de odio forman parte del ataque a las políticas públicas. Compartimos ahora un poco de música y regresamos porque todavía queda muchísimo para analizar en el programa.